Buenos días, mi nombre es Valeria Nicamo y yo les voy a hablar sobre empleo y desempleo de Argentina y balanza de pagos. El problema de Argentina es la deuda externa por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto provoca que no haya las inversiones esperadas y genere un mayor empleo. La tasa de desocupación pre-COVID es del 8,9%, es decir, que a finales del 2019 cerca de 1,2 millones de personas buscaban empleo. La tasa de desempleo en Argentina de por sí ya es muy alta y se espera que ello se incremente muchísimo más a los damnificados por consecuencia de la pandemia y el estado de emergencia decretado por la mayoría de los gobiernos. Este indicador pone en evidencia que las consecuencias económicas de la COVID-19 impacten en un mercado laboral en el que ya existe un creciente desfase entre la oferta y la demanda laboral. El gobierno argentino está poniendo a las empresas facilidades de financiamiento para que puedan solventar a sus empleados. Además, las medidas que se están tomando para apoyar a los ingresos que brindan seguridad económica a aquellos trabajadores o grupos que se ven reducidos sus ingresos total o parcialmente son las siguientes. Aplicación en esquemas de retención de empleos que impliquen, por ejemplo, acuerdos de corto plazo para trabajar a tiempo reducido. Ampliar la protección social mediante mecanismos existentes o pagos a los trabajadores, incluyendo los informales, independientes y migrantes. Algunos ejemplos de estas medidas son los seguros de desempleo, los programas de transferencia y de empleo público. Como sabemos, la balanza de pagos se divide en cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, errores y omisiones. Como podemos observar en el gráfico anterior y analizando la situación, llegamos a la conclusión que Argentina tiene un déficit por cuenta corriente los 3 primeros trimestres del año 2019, un superávit el último trimestre del 2019 y empezando el 2020 con un déficit. Esto debido a la balanza de servicios, que se compensa con el saldo positivo de la balanza comercial y de la balanza de capital. La cuenta financiera son las inversiones del extranjero en el país. Argentina tiene una deuda muy alta frente a los no residentes y el superávit de la cuenta capital no compensa el déficit por la cuenta corriente. Por lo tanto, no hay dinero suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta. Buenos días, soy el alumno Santos José Moisés Jerónimo Pardo de la Facultad de Administración. Voy a exponer sobre el examen final de macroeconomía. Vamos a considerar los datos del año 2017, 2018 y 2019 de la economía de Argentina. Esos datos los tenemos acá en la tabla que está adjunta, donde tenemos el índice del precio al consumidor, el PBI real. Vamos a calcular entonces el PBI nominal para esos 3 años. Entonces, para ello vamos a hacer uso de esta fórmula. El PBI nominal será igual al PBI real por el índice del precio al consumidor sobre 100, dividido entre 100. Entonces, el PBI nominal para el año 2017 en Argentina fue efectuando vamos a tener lo siguiente: 567.793 millones PBI real por el 124.8% de índice de precio al consumidor dividido entre 100. Eso nos va a arrojar 708.605 millones de PBI nominal para el año 2017 en Argentina. Para el año 2018 tenemos un PBI nominal que será igual a 443.790 millones de PBI real por 147.7 de índice de precio al consumidor dividido entre 100. Efectuado nos va a arrojar 655.477 millones como PBI nominal para el año 2018. Para el año 2019 vamos a tener que su PBI nominal en Argentina fue de 402.273 millones como PBI real por 153,8% que fue su índice de precio al consumidor dividido entre 100. Eso efectuado nos va a arrojar 618.695 millones como PBI nominal para el año 2019 en Argentina. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabricio Rocha y el día de hoy les voy a hablar acerca del mercado cambiario, la política monetaria y la política fiscal de Argentina. Comenzaremos hablando acerca de lo que tiene que ver con el problema global, que es el coronavirus en estos momentos. Está produciendo y producirá problemas muy graves en la economía, como consecuencia a una crisis global sin precedentes. Tratemos de llevarlo al ámbito argentino. Según el Fondo Monetario Internacional,
En la economía global va a caer en un 3%, se contraerá en un 3%, mientras que la economía argentina se contraerá en un 5.7%, generando así la peor recesión de los últimos 50 años. Para poder revertir esta situación, el gobierno argentino debe optar por algunas medidas necesarias, como reducir el gasto público, contraer el gasto público para generar menor tasa de interés, poder inyectar a las pequeñas empresas y para recuperar el mercado interno que lo tiene perdido. Si bien el panorama no es muy alentador en este país, reducir el gasto público para generar más eficiencia y hacer una reforma tributaria para mitigar los efectos económicos ayudaría mucho en este caso. Indudablemente Argentina, la pandemia le ha modificado los objetivos del gobierno, ya sea de materia prima, fiscal o monetaria. Pues bien, en los próximos meses la política fiscal pasará a una fase expansiva. Los efectos de la pandemia a corto plazo traerán un menor nivel de actividad interna, como consecuencia la caída de ingresos públicos, mientras que la del lado del gasto, entre otros, se incentivará a la obra pública. Pues bien, estas serían algunas de las recomendaciones que se le daría al país de Argentina. Como ya sabemos, tiene dos caminos: o la bancarrota o la fase expansiva, que esperemos que esto se logre. Muchas gracias.